Buenas tardes, señores. Aquí estamos hoy, como todos los viernes, con la compañía de un ilustre pediatra y saludándolos en vista de todo lo que está aconteciendo y lo que todavía no está aconteciendo, pero va a acontecer. Antes que nada queremos hacer llegar un saludo afectuoso al doctor Tabaré Ramos. Jesús, mi primo, y yo somos dos pediatras que nos metemos en todo. Y curiosamente, el doctor Tabaré Ramos, que también es aficionado a ver estos programas de nosotros, desde La Vega, es un pediatra que no solamente es distinguido como médico pediatra, sino que tiene cosas comunes con nosotros. Por ejemplo, ustedes saben que Jesús es atleta, buceador, defiende la naturaleza. Y este que está aquí también. Y siembran café. Hemos ido veces a La Vega a participar con él en sus actividades. Señor de Tabaré está un poco enfermito. Y queríamos mandarle un saludo afectuoso a él y a la familia. Desearle que se mejore. Y decirle que lo queremos mucho. Porque ustedes saben que los pediatras, en casi todas partes del mundo y aquí en particular, tienen cierta sensibilidad por el medio ambiente y por todo lo que nos rodea. Porque tiene mucho que ver con el ejercicio nuestro. Las enfermedades tienen mucho que ver con eso. Y sabemos que cuando hay situaciones anormales, pues también se afecta la salud. Pues Tabaré Ramos, que es el presidente de la Fundación Salvemos el Camus, y que una vez le hizo un homenaje. Salvemos al Camino, pero para la protección del río Camus, ¿verdad? Sí, para que no sigan haciendo barbaridades y acabando de dañar ese río. Ustedes saben que ahí empezó a hacerse una presa hace ya varios años, que siempre hay un cuento para no continuarla. Esperamos que... Pero me dicen que hicieron una urbanización en el propio río y ahora que hubo unas lluvias, pues evidentemente que arrasó con las edificaciones mal hechas porque la enclavaron prácticamente en el lecho del río. Bueno, ellos dirán que eso es bueno para poderse lavar los pies. Pero debo decir de Tabaré que Tabaré como pediatra ha sido un pediatra siempre al día y cada vez que tenemos actividades científicas en Santiago, en La Vega, en toda la región del Cibao y aquí en Santo Domingo, Tabaré siempre ha estado presente. O sea que él es un inquieto no solamente en su profesión principal, que ha sido la pediatría, sino que también es un defensor ecológico del medio ambiente y sobre todo de la preservación del Camus. Sí. Le deseamos que se recupere y trataremos de ir a visitarlo. Yo hablé con Juan Miguel Castillo Pantaleón, que lo había ido a ver ayer, y me dijo, mándale un saludo, que él ve el programa de nosotros. Y digo, pero ¿y cómo no? Yo recuerdo, hace un tiempo él nos invitó y estuvimos allá. A mi primo Enrique también una vez le hizo un homenaje con motivo del... Bueno, es que de Ébano Verde ha hecho maravillas, realmente. Sí. Ahora mismo, yo estuve la semana pasada allá, en Ébano Verde, se ha hecho hasta un hotelito, donde pueden ir los investigadores ahí, cómodos, sus habitaciones, con todas las comodidades. Son varias habitaciones. Y creo que las alquilan, no sé. Ah, qué bueno. Sí, y hay un gran servicio. Incluso, tengo entendido que están viendo cómo se producen ahí las abejas.
han puesto un apiario. Y yo imitándolos a ellos, en Arroyo Frío, también he puesto un pequeño apiario del pasado fin de semana. Por primera vez extraímos una cantidad apreciable ya de miel, con unos apiarios que son nuevos a nivel internacional. Hay un descubrimiento que se hizo en Australia, donde los apiarios se les pone como una llavecita, y entonces cuando tú quieres recoger la miel, tú pones ahí una botella, abres la llave y sale la miel y se mete ahí. Sin necesidad de hacer nada, ni de tocar las abejas, ni de ponerse las cachuchas, esos sombreros y el humo y la cosa, lo hace todo. Eso es un invento que se comenzó a hacer aquí hace unos pocos meses y que parece que va a dar buen resultado. Por dos razones. Este es un país gran productor de miel si se hace bien. Y además es una fuente de riqueza porque la miel ha alcanzado unos precios astronómicos en toda parte del mundo. Sí, por todas las razones, sí, por todas las razones que tú sabes, además de que de las razones de salud y bueno, desde siempre, desde que hay un vuelco a la naturaleza. Y ahora no solamente la miel, sino todos los productos que no contengan abonos químicos sobre todo, que le dicen, tienen diferentes nombres dependiendo de los continentes, orgánicos o biológicos o no sé cuántos otros términos, pero realmente el banano orgánico de la línea noroeste tiene muy buen precio y eso ha cambiado la economía de toda esa región que estaba muy pobre, y tú ves ahora que bueno, la cantidad de edificaciones que hay en la carretera de la línea noroeste es considerable, y es a través del banano orgánico, pues se ha puesto de moda. Pero hay otro tema que yo quería comentarte, Armando, y es una noticia que salió en los periódicos de hoy. Para mí es muy triste que el USAID, USAID, que le dicen aquí, que es la Oficina de Cooperación de los Estados Unidos, acaba de anunciar que ya no va a volver a hacer más la encuesta Endesa en la República Dominicana, que tiene un costo de alrededor de 50 millones de pesos, de acuerdo a la noticia, donde cada 5 años, por más de 20 años, esta encuesta ha sido realizada siempre con la misma metodología, con la finalidad de que los resultados de los diferentes indicadores señalen siempre si ha habido progreso o no. Y ahora que se ha puesto de moda con el nuevo ministro de Salud, de él decir que va a disminuir la mortalidad materna y neonatal, que es un grave problema en la República Dominicana, yo te puedo decir que siempre estudio las Endesas, que es la encuesta demográfica y de salud que se hace, que la línea de hace 20 años es una línea horizontal de la mortalidad materna y de la mortalidad infantil. Horizontal. O sea, que no se ha hecho nada para cambiar. Lo que quiere decir que cuando tú recibes los resultados de la Endesa, lo que debe de hacer un gobierno que se preocupe por la salud, y no estoy hablando del gobierno actual, estoy hablando de 20 años, es decir, han pasado varios gobernantes, es ponerle atención a esto y buscar la forma de cómo disminuir la mortalidad materna y cómo disminuir la mortalidad infantil. Sin embargo, hemos visto últimamente que el nuevo ministro ha ido al Colegio Médico Dominicano para trabajar juntos en la disminución de la mortalidad materna e infantil. Ayer también hubo otra noticia que se reunió con la Sociedad de Ginecobstetricia y de Pediatría con la misma finalidad. Pero no es
está bien, todas estas reuniones están muy bien y que debe de haber un trabajo colaborativo, eso está bien. Pero la raíz del problema no radica ahí. La raíz del problema tiene que ser que la salud en nuestro país hay que regionalizarla y sectorizarla. Que si usted de un sector de la ciudad donde le queda el Hospital Materno Infantil de Los Minas o el Hospital del Almirante, por decirte un hospital, usted no puede ir a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, porque hay hospitales que están subutilizados y hay otros que están sobreutilizados. Pero por otro lado, tienen que decidir computarizar los expedientes clínicos de los hospitales, porque llega un paciente y cuando van a buscar el expediente de ese paciente en un almacén de papeles viejos, es imposible y el médico necesita avanzar en eso, entonces le abre un nuevo expediente. Y una paciente que va 4 visitas a ese hospital tiene 4 expedientes abiertos nuevos. Pero el médico cuando la recibe por segunda o tercera o cuarta vez, no sabe si le han hecho laboratorios anteriores o sonografía anterior. Porque como no tiene el expediente, vuelven a hacerle los análisis. Y eso, además de duplicar los gastos, tú no sabes el historial si va bien en la evolución o va mal. Entonces, esa es otra parte de ese problema, pero de eso no se habla. Y la otra parte, entonces, es los protocolos clínicos y las decisiones de cuáles son los embarazos de alto riesgo y no, para darle una atención especial. Y otro de los problemas es la supervisión de esos embarazos, no solamente de alto riesgo, y la investigación por qué una mujer muere o por qué un niño recién nacido muere y dónde que está el fallo. Porque hasta ahora lo que hemos visto, yo creo que se cayó algo por ahí, lo que hemos visto es que siempre que se hablan como de una negligencia de los médicos, pero los problemas son multifactoriales. Cuando una mujer necesita sangre, el hospital no tiene sangre. Me explico, es decir, hay muchos otros elementos que hay que tomar en cuenta para que verdaderamente en nuestro país podamos decir, estamos haciendo un esfuerzo para disminuir la mortalidad materna y por ende la mortalidad infantil, porque si muere la mamá, generalmente se muere el niño. ¿Cuántas amenazas de parto tenemos que lo que hacen es acelerar el parto cuando la mejor incubadora es la incubadora del vientre materno? Entonces, trate de no acelerar el parto y trate de aplicarle los medicamentos para la madurez pulmonar, que los problemas respiratorios son los que más matan al recién nacido. Pero todo eso necesita dirección y supervisión para que eso suceda adecuadamente. No he visto absolutamente ninguna noticia donde se refiera a los graves problemas que tenemos para disminuir la mortalidad materna, pero sí reuniones con directivos que duran un mes, un año o 2 años, que tienen toda la voluntad de querer ayudar en la disminución, pero ahí no es que está el problema. Y entonces, Endesa, al no hacerse más en el país, pues nos vamos a quedar sin ese instrumento. Porque sabemos, desgraciadamente, no todavía, a pesar de que la Dirección Nacional de Epidemiología está haciendo un esfuerzo extraordinario por transparentar las informaciones que reciben, que es muy poca, deberíamos todos los
profesionales de la salud informar mejor para que la dirección se fortalezca, pero sabemos que se maquillan los resultados. Me dijo un asesor del Banco Mundial que la mortalidad materna todavía es más alta de lo que se dice, pero que para no expresar la verdadera mortalidad materna, lo que se hace es que se le aumenta un poco el número a los partos, y al aumentar el número de nacimientos, la mortalidad baja un poco. Parecería que baja la mortalidad. Parecería que baja. Entonces, es importante, yo quisiera escuchar una nueva declaración del ministro que diga que van a asumir entonces Endesa cada 5 años como USAID la ha hecho hasta ahora, que es una pena, que de acuerdo a las declaraciones de ellos es porque el país tiene un nivel económico por encima y que esa ayuda la van a suspender. Pero a mí me parece que además de eso, la que va a ser suspendida es que por más que ellos expresen los números nuestros, nadie hace nada para disminuir esos números. Las líneas de mortalidad infantil y mortalidad materna es horizontal en los últimos 3, 4 Endesa, 15, 20 años. Quería decirte eso. Yo quiero recordarte que cuando nosotros teníamos aquel programa Ecología, Salud y Educación, que tuvo 10 años en el aire de la televisión, nosotros publicábamos los resultados de eso y se lo llevábamos a la televisión gratuitamente para ellos, como una manera de facilitar el que eso se hiciera. Pero eso se fue muriendo, ¿sí? Igualmente, cuando yo regresé, empecé a trabajar en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, me llamó un día Hugo Mendoza y me dijo que quería que yo me ocupara de entrenar a los muchachos que iban a hacer, cuando se comenzó a hacer la especialidad de pediatría aquí, que iban en la parte que era de los prematuros y de los recién nacidos con problemas, etc. Yo le dije que sí, que cómo no. Y me mandó 2 que estaban ya por terminar. Uno era el doctor Munir Curi. ¿De San Pedro de Macorís? De San Pedro de Macorís. Y otro era la doctora Salcedo, del laboratorio Salcedo y Berrido, que era un matrimonio. Sí, fueron de los pioneros en comenzar la especialidad. Ellos fueron los 2 primeros, después fueron Iván Marchena y algunos más. Bueno, yo después que los entrené, con el caso, por ejemplo, de Munir Curi, me dijo que iba a abrir su consultorio en San Pedro de Macorís, precisamente. Digo, pero mira qué bueno, yo tengo muchos pacientes de San Pedro de Macorís, porque yo desde allá vienen y eso, pero que a veces vienen sin necesidad. Hay muchas cosas que tú las puedes resolver allá, abre tu oficina, y a todos los pacientes míos, trata de que, y yo los voy a ir refiriendo allá. Bueno, después que pasaron 3 o 4 meses de estar en su oficina, muchos de los pacientes míos de San Pedro de Macorís empezaron a regresar a mi consultorio otra vez. Y me llamó la atención, entonces yo le pregunté, ¿y por qué tú no vas allá donde Munir? Y demás. Y 2 o 3 de ellos me dijeron lo mismo. Me dijeron, mire doctor, cuando nosotros venimos aquí donde usted el primer día, nos preguntó que de qué se moría la familia, y todas las preguntas normales que hacen con un paciente que llega por primera vez para saber la situación de la familia y eso, la gente. Dice, y después, cada vez que nosotros veníamos aquí, usted hacía así,
sacaba el expediente ese, miraba un artículo y por la conversación que teníamos, usted ya sabía todo lo que había habido en las veces anteriores. Dice, ¿dónde Munir? Yo digo todo esto porque ya Munir murió hace mucho tiempo. Me dice, ¿dónde Munir? Él lo hizo así mismo la primera vez. Pero cada vez que volvíamos donde él, en vez de buscar el expediente, rápidamente, o mejor dicho, hacer como hacía usted, que cuando entraba el enfermo, ya el expediente estaba arriba del despacho, abierto, dice, empezaba otra vez, cogía un libro como de contabilidad que se usaba en aquella época, eran como de tela, dice, y empezaba a ojear, y después de estar 8 o 10 minutos ojeando, nunca encontraba, porque ahí era que él había escrito en la vez anterior, supuestamente, toda esa información. No la encontraba y entonces cogía y hacía las mismas preguntas. Entonces, eso... O sea, que perdía un poco de tiempo. Se perdían tiempo. Pero menos mal que hacían las mismas preguntas, porque sí. el grave problema es algunos médicos de esa época, que ejercieron sin expediente clínico. Bueno, básicamente... pero por lo menos ahí estaba escrito. Sí. Entonces yo llamé a Munir y me dije, sí, yo lo voy a hacer así, lo que pasa es que tú sabes que uno con prisa, siempre hay la prisa. Eventualmente, Munir, que no era un hombre joven en aquella época, enfermó y murió. Yo se lo dije, yo, mira Hugo, me está pasando esto. Digo yo, porque no es solamente que se organicen en este sentido, sino que tienen que tener los médicos pediatras el concepto del pensamiento de los padres, de los abuelos, y que creen que uno se acuerda de las veces anteriores y uno lo que acaba de revisarlo. Pero eso toma tiempo, un poquito de tiempo. Y él me dijo, bueno, mira, yo sé que tú tienes razón, pues es un trabajo educativo, pero nunca se cumplió a la cabalidad. Entonces yo le dije, bueno, si tú te comprometes a que haya un proceso educativo, o la alternativa sería que todos esos muchachos que se van a ir, que cuando tú termines aquí, los mandes 6 meses o 1 año a un país civilizado. Porque cuando yo llegué a Canadá y fui a emergencia y me llegaba un paciente, el paciente nunca venía solo. El paciente venía con un expediente donde estaba todo lo que se le había hecho en ese lugar, de todas las enfermedades. Entonces, ya uno estaba completamente informado de digo yo, eso es... Yo no sé si te dije en una ocasión que recibimos un niño en el departamento de infectología recién nacido, que cuando los médicos, los compañeros míos, lo vieron, inmediatamente lo diagnosticaron como una sífilis congénita. Y llamamos a la mamá, una muchacha joven, le preguntamos que se había ido a la consulta prenatal. Había ido 4 veces a la consulta prenatal de un hospital, pero que las 4 veces le mandaron a hacer un BDRL, pero le abrían un expediente nuevo en la próxima cita. Pero nadie se ocupó de mandar a buscar el BDRL anterior porque no sabía que le habían hecho un BDRL, sino que cuando terminaba la consulta, rutinariamente le mandaban a hacer un BDRL. Pero la vieron 4 médicos diferentes, en 4 ocasiones diferentes. Ninguno se preocupó de preguntarle si tenía BDRL anterior
también iba a ser un problema porque sin computación en los momentos de hoy es imposible manejar un volumen tan grande de pacientes, y resulta que tenía 4 VDR positivos, pero nadie se percató de eso, y tuvimos entonces que en el hospital infantil tratar al niño y tratar a la madre y al padre. Sí, es lo que te digo. Entonces, tenemos que ir como va el desarrollo del mundo, si queremos verdaderamente tener mejores índices en la mortalidad materna y en la mortalidad infantil. Eso nos están haciendo muchas señas allí. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a una pausa y ahorita seguimos con todas estas cosas. Adelante. Bien, señores, no nos queda mucho tiempo, pero yo quiero que Jesús nos hable de política. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué está pasando? Bueno, lo mejor es ahora mismo sentarse en el parco detrás del home, que tiene la malla ciclónica esta que no se te pegue un debol. Exacto, y ver el juego desde los palcos, porque está muy confusa la situación. Hay un lío en el PLD y, como se dice, no hay partido de oposición ahora mismo, porque nosotros, los del PRM, que nos dieron la oportunidad de oro de hacer una convención democrática, transparente, pero los dos líderes del partido se metieron a ser jueces y partes. Oye bien, jueces y partes. Y cada uno buscó su candidato. Y obviamente todavía, a 3 meses de celebrada la convención, todavía no se sabe quiénes son los ganadores porque no lo han oficializado. Ahora nos están diciendo que va a haber una reunión el martes porque hay que acelerar esta situación, pero no se ponen de acuerdo los líderes. Entonces te dicen, no, lo que ha fallado es la Comisión Nacional Organizadora. Ahora le quieren como responsabilizar a la Comisión Nacional Organizadora, pero resulta que la Comisión Nacional Organizadora está compuesta por 3 o 4 miembros de Luis Abinader y 3 o 4 miembros de Hipólito Mejía, lo que quiere decir que se pongan de acuerdo Hipólito Mejía y Luis Abinader y se resuelve el impasse, pero ellos se tienen que poner de acuerdo porque mientras tanto la vida prosigue, como decía Rodriguito, prosigue su agitado curso, y no vemos ninguna declaración que oriente a la población de qué hacer en estos momentos tan cruciales. Y hoy el gobierno le puso la tapa al pomo al problema de Odebrecht, porque resulta que del partido nuevo de oposición, el PRM, hay 3 acusados, uno del PRD y los otros 3 o 4 del gobierno de Leonel Fernández, pero ninguno del gobierno actual. Y fíjate, cuando yo estaba entrando en este programa, el amigo Waldi Tavera, que es un experto en los problemas municipales, me dice lo siguiente: durante el proceso de licitación de Punta Catalina, Rondón recibió 401 millones de pesos en transferencia de Odebrecht, y durante el proceso de aprobación del préstamo y firma del contrato, 554 millones del 2002 al 2017, del 2 al 17. Periodo de Danilo, Rondón recibió la transferencia de 2.800 millones de pesos de los 4.000 millones que dice la Procuraduría recibió para sobornar. De los 4.000, 2.800 en el periodo de Danilo Medina, pero no hay ninguno del gobierno de Danilo Medina acusado.
Y entonces, ¿y dónde están la oposición para enfrentar esta situación? Es que no ha habido oposición. Esa es la realidad que estamos viviendo y es necesario que tomemos conciencia de que aquí hay que, si queremos ser políticos, tenemos que ser políticos serios, verticales, transparentes, para enfrentar la situación. Porque la mayoría de la población realmente no está viviendo en condiciones satisfactorias. No lo está. Bueno, vamos a ver si hay alguna manera de mejorar esta situación, de que se entienda cuál es la posición de la gente en una situación en que nadie trata de hacer nada que mejore la situación de la mayoría. Y el único pasatiempo que tiene el pueblo dominicano, que es ver el béisbol de las grandes ligas, resulta que un individuo que faltó al pago del contrato, un juez decidió que hasta que no se conociera el juicio, no se podían transmitir los juegos. Y no solamente por el pasatiempo de los dominicanos, las pérdidas económicas de los dueños de colmados y colmadones, que los del barrio van ahí a ver el juego y toman algunas bebidas y se alimentan por el otro lado. O sea, las pérdidas en alimentación y bebida de los barrios, que no estamos hablando de supermercados ni nada de eso, sino del colmado de la esquina, ahora mismo la tienen paralizada y nadie protesta. Y que aquí ya la gente no protesta nada. Esa es la razón. La gente no protesta. La gente se ha acostumbrado a aceptarlo todo. Bueno, veremos a ver. Vamos a ver. Tú y yo vendremos de vez en cuando aquí a decir las cosas como las pensamos. Señores, gracias por su atención. Seguiremos viniendo los viernes a compartir con todos ustedes. Gracias por su atención.